Probando sonido. 1, 2, 3. 3, 4, 2. Estamos grabando. Sin Límites, el podcast. Episodio 8. ¿Por qué aprender tiene que ser aburrido? Mejor juguemos. Sin Límites, el podcast. Sin Límites, el podcast es patrocinado por Tareas Dirigida Maestra Adriana, Refuerzo Pedagógico. JR Academia Deportiva, capacitando a la generación de relevo. Emmanuel, Producción y Marketing Digital. La herramienta está en tus manos. Estudio Andreina Herrera. Conviértete en una manicurista de corazón. Sin Límites, el podcast. Sean bienvenidos a nuestro episodio número 8. Estamos en el episodio 8 de Sin Límites, el podcast. Nuevamente con ustedes, agradecidos primeramente con Dios por esta oportunidad de volver a llegar a esta pantalla. Con ustedes, nosotros los servidores, José Ángel Rodríguez y Emmanuel González. De verdad para nosotros es un honor poder estar nuevamente con ustedes aquí conversando, pasando un rato agradable. Recuerden suscribirse, por favor, por amor a Dios, dijeran en Maracaibo, por lo que más queráis, Dios mío, suscríbete, dale a la campanita, búscanos en TikTok, en Instagram como Sin Límites, el podcast oficial. y la regla o la regla de 3 dijiste regla tú. de 3, que es guarda, comenta y comparte. Eso es solo para nosotros, para ustedes, para todos los que nos quieran seguir. Corran, campanita, me gusta, guarda, comenta y comparte. Y arrancamos nuestro episodio, señores, con un tema que de verdad para nosotros es agridulce, porque es bonito hablar de algo, hablar de como de lo de Yo adentro. diría más bien que bonito, algo sensible. Pues, sí, sensible. Yo creo que a mucha gente que así como nosotros les ha tocado experimentar en la vida, y creo que realmente cobra relevancia cada vez que uno piensa en eso. Por diferentes circunstancias, las adversidades, quizás es algo mental que no está pasando nada, pero muchas de las veces cuando nos damos cuenta ya estamos allí y no es nada más y nada menos que la depresión. Ese personaje que si yo me lo imagino en la película esta de las emociones, yo no me lo imagino como un muñequito por allá todo tirado llorando. Yo más bien me lo imagino como era ansiedad en la película, que era así como con los ojos brillosos, grandes y todo así brincón. Yo diría que es más o menos algo así, porque uno de los síntomas es ese nervio, es ese sentimiento de angustia. Entonces hay gente que como cuando se imaginan al enemigo, que muchas veces se lo imaginan que no, que con los cachos, el rabo, el tenedor, y resulta que realmente no, es un ángel de luz, es bonito, y por eso es que la gente siempre cae en esa seducción. Entonces yo digo que esa depresión tiene que tener un personaje bien hermoso. Yo creo que eso va más orientado a la personalidad valga la redundancia, de la persona. ¿Por qué? Correcto. Porque si eres una persona que eres extrovertida y todo eso, todo lo referente a tus sentimientos o a esa forma de ser se va a reflejar allí. Entonces, hay muchas personas que lo pueden tomar, como hemos visto en estos días en las redes, que a un influencer venezolano también tocó ese tema y estuvieron hablando sobre eso, que muchas veces querer aparentar las cosas para como una máscara, hacer como una pantalla y eso, como para las redes sociales o para la mayoría de las personas, y cuando llegas a la intimidad o a tu casa o a tu habitación, te das cuenta que todo es una fachada, una máscara que no tiene que ver nada con la realidad, y allí es donde hay ese contraste tan fuerte que termina siendo autodestructivo o termina llevando a las personas a tocar fondo. Y es allí porque que quisimos tocar este tema, porque en distintas etapas de nuestra vida cada uno tuvo su experiencia y queríamos compartir cómo pudimos nosotros, como quien dice, avanzar, sobrellevar o enfrentar esa situación. Sí, porque muchas veces, como lo estabas diciendo, es una máscara que nosotros nos colocamos
lo que nosotros adoptamos, esa palabra que el búnker, cuando nos encontramos como entre la espada y la pared, cuando nos encontramos como no tenemos nada que hacer, no, muchas de las personas se encierran, se bloquean, hacen corte con relaciones sociales, no quieren tener ningún tipo de contacto con ningún tipo de persona. Entonces, por eso yo, como lo estamos hablando hace rato, creo que la depresión más que nace de la noche a la mañana, ella se va construyendo a lo largo del crecimiento del ser humano. Una persona, yo creo y considero que no llega a tener depresión en el punto, como que en la hora cero. Hoy amanecí, pasé por esta situación y me dio depresión. Yo creo que hay una delgada línea de emociones y hay un punto de quiebre donde por diferentes circunstancias se va como, ¿sabes? Cuando tú vas como golpeando una pared, vas golpeando una pared hasta que hay un momento donde ya penetra. Como el dicho que dice la gota que derramó el vaso. Es correcto. No fue esa gota la que hizo que se llenara, pero ya venía con un trayecto. Con tiempo, con trayecto. Entonces, yo te digo, personalmente, yo soy una de las personas que traía esto a mi mente, que yo nunca en mi vida, es más, yo supe que de la depresión o me interesé por investigar de qué se trataba cuando atravesé por ella en la parte de la pandemia, que fue algo horrible porque era una situación muy complicada donde no podía accesar o conseguir un trabajo. Y justamente en ese tiempo, en esa época, yo hice una transición en mi vida, donde vivía en el estado de Aragua y me mudé aquí para el llano, y yo hice un cambio completamente de trabajo, de vida, de todo. Entonces estaba en ese proceso de adaptación y pum, cayó la pandemia. Entonces todo se fue abajo, o sea, todos los planes que tenía. Tú dijiste en tu mente, se desmoronó todo. Todo. O sea, yo dije, ajá, ¿y ahora qué? Y dije, ¿será que me voy? Pero no, las fronteras cerradas en los otros países eran más rígido todavía. No había forma de nada. Fue algo muy doloroso que me tocó afrontar y que yo en lo personal, siempre me crié o desde un principio de chamito de que a uno le han puesto que los hombres no lloran, que no están para estar quejándose, uno está para resolver y para echarle pichón para adelante. Entonces, y yo teniendo familia, teniendo muchachos pequeños y mi esposa, entonces fue algo muy complicado, que bueno, gracias a Dios, bueno, siempre vi la mano de Dios ahí en nuestra vida, que pues, tuve la oportunidad de que bueno, precisamente en esa época que más necesité, bueno, no, por eso que dice que todo lo que uno aprende en la vida le sirve para algo. Yo siempre desde pequeño fui muy diestro en los juegos de consola, de Nintendo, de esas cosas. Fui muy bueno en eso y yo dije, yo jamás en mi vida iba a pensar que iba a poder vivir o subsistir en ese tiempo. Entonces, en esa oportunidad surgió esos negocios digitales de esas minerías y esa broma de que a través de un juego podía ganar plata en el juego y a su vez... Fue como la herramienta que pudiste utilizar para salir adelante porque no había opción de trabajo. Sí, los laborales estaban muertos. Sí, fíjate, tenía computadora, tenía una laptop y eso, y con eso me defendí. Y yo conocí un amigo que en ahora le agradezco bastante, me enseñó que él ya vivía de eso, tenía ya 2 años o 1 año, no sé, viviendo de eso. Y yo, es en serio, por jugar. Entonces yo decía, ahora, bueno, cosas de Dios. Entonces fui en todo ese tiempo que estuve allí, a pesar de que con eso solucionaba las cosas de mi casa, de mi familia, alimentación y todas esas cosas, eso a su vez fue haciendo que yo, aparte de la pandemia que nos hizo alejarnos de las personas, a mí en lo personal yo que soy una persona que, bueno, súper sociable, que trato con todo el mundo, y siempre he trabajado con personas y todo eso, estoy acostumbrado a hacerlo. En esa época de mi vida, en esa etapa, estuvo un momento en que yo no quería ver a nadie, no salía ni siquiera. Mi mamá vivía de donde yo estaba viviendo, vivía como a 2 cuadras o algo así, y no la visitaba. A veces pasaba una semana sin verla. Si ella no me iba a visitar o no pasaba por allá, ni se enteraba de mí. Pasaba todo el día trabajando, o en las mañanas dormía más que todo y trabajaba en las noches, que el internet se movía más rápido, y así todo eso fue trastornando mi vida. En un momento me di cuenta y yo, bueno, ¿qué está pasando? No soy yo. O
sea, realmente reaccioné. Estabas adoptando otro estilo de vida totalmente diferente y contrario a lo que ya tú venías capacitándote y preparándote profesionalmente diferente durante toda tu vida. Y a mí me pasó lo contrario. Entonces, tú empiezas a entrar en ese ciclo depresivo por la falta de trabajo. Y yo empiezo a entrar en el proceso depresivo por el exceso de trabajo. Entonces son como los puntos extremos. Y normalmente nosotros como seres humanos siempre tenemos que tener un punto de equilibrio. Cuando tenemos mucho, nos lleva a entrar en un estado de, o cuando nos hace falta. Entonces fíjate, mi experiencia era que yo, de donde yo vivía a donde yo trabajaba, tenía 2 horas de distancia. Yo tenía que agarrar 2 buses. Salía de la casa a las 6 de la mañana para poder entrar puntual. Y si yo, por ejemplo, yo iba a la parada y yo llegaba a la parada a las 6:15, ya yo llegaba media hora tarde al trabajo. Porque entonces ese bus se tardaba 15 minutos y el siguiente bus se tardaba 15 minutos. Si llegaba 5 minutos antes a la parada, llegaba puntual. Entonces llegaba luego del retorno a la casa, salía a las 7 de la noche del trabajo, de ahí que yo caminara hacia la parada, que eran unos cuantos metros. El bus de venida me dejaba en toda la puerta del trabajo, pero el de ida yo tenía que caminarlo, pero muy lejos como para los que conocen de Calabozo, de aquí de Pinto Salinas al Feo. Yo tenía que caminar para llegar al bus y regreso a la casa. Entonces yo llegaba a la casa a las 9, 10 de la noche. De ahí a que organizara todas las cosas. Para el día siguiente me acostaba siempre a las 12, conciliaba el sueño a la 1 de la mañana. Me volvía para las 4. No descansaba ningún día de la semana. Luego los jueves y viernes salía del trabajo temprano y iba a administrar un negocio de comida rápida y de ese trabajo salía a las 3 de la mañana. Entonces se me pegaba muchas veces los horarios. Yo hubo un momento donde colapsé porque yo veía que era trabajo, era como para vivir como un millonario y resulta que a fin de mes seguía trabajando igual que siempre. Trabajaba, pagaba arriendo, servicios, los servicios primarios obligatorios. Creo que es Robert Kiyosaki, la carrera de la rata. Exacto, y ya me daba cuenta que al final de mes no tenía nada, no tenía absolutamente nada. Yo empecé a verme impotente porque entonces sentía que suplía las necesidades de la casa, pero no, habían cosas mías personales que no podía suplir, habían cosas de niño que no podía suplir. Yo decía, esto es algo que no tiene sentido, me sentía demasiado agobiado. Cuando llego a Venezuela nuevamente, me doy cuenta que la situación país está vuelto un desastre con la economía, que si el dólar que yo quería pagar y no podía, porque que si tenía que cambiar a dólares, que el cambio hoy está a un precio y mañana a otro precio. Empecé a tener problemas personales dentro del hogar. Cuando me di cuenta, bueno, yo entré en depresión allá. Luego tuve supuestamente un levantamiento y cuando llego aquí tengo una recaída y fue una locura, pues una locura. Entonces, lo peor de todo es, como te lo estaba comentando temprano, que muchas veces ni siquiera nosotros mismos nos damos cuenta cuando entramos en ese episodio, sino cuando una persona cercana a ti se da cuenta de lo que realmente tú eras como ser humano y se da cuenta, aquí está pasando algo. Que generalmente, mira, en la palabra dice que uno ve muy fácilmente los errores de los demás. ¿Por qué? Porque está enfocado en lo que tú ves. Y como dices, tú te dices que tu hermano tiene una broma en el ojo. Una espiguita en el ojo. Y tú tienes una viga. Una maceta de edificio ahí. Pero tú estás viendo el del otro. Entonces, es por eso, tal vez porque sea más sencillo ver lo que el otro tiene o posee y que uno de primera persona, uno no lo ve. Así me pasó a mí. ¿Cómo me enteré yo que tenía esta condición de depresión? Está inmerso en una depresión que no quería salir. Ya no me quería bañar, no me provocaba nada. Yo estaba enfocado en trabajar en la computadora hasta 18, 16. Yo me ponía en la sala y a veces, hubo un día que me amanecí, o sea, estaba haciendo como un reto para ganar una plata porque ya tenía que cobrar. Y yo dije porque yo también soy medio excesivo, así cuando se me mete algo en la mente, y yo dije, no, hasta que no lo logre, no me voy a parar. Y no me paré, me senté en la computadora como al mediodía. Y me despegué al mediodía del otro día. Entonces, pero lograste. Pero lo logré. Hasta que no lo logré, no me paré. Pero no lo intenten en casa. Pero no lo hago porque eso es autodestrucción. Entonces, después de eso yo decía, cónchale, de verdad que el entorno ayuda, pero uno mismo encerrándose en no querer abrirse con los demás, hablar. Yo soy uno de que poco me gusta hablar y sobre todo mis cosas personales no las hablo prácticamente con nadie.
mi esposa o así, cosas que comparto contigo como mi hermano, bromas así, pero no es nada que voy a compartir o hablar de todas mis cosas. Siéntate no, ahí que te voy a sido, contar esta triste historia. Muy puntual, no, nada de Rosa de Guadalupe, nada de eso. Entonces, ¿qué digo yo? Que cuando uno realmente se da cuenta, o alguien más, mi esposa me decía, pero ¿qué te pasa? Tú no eres así. Y yo decía, pero verdaderamente, yo no le decía porque Da pena. Da pena porque ¿qué es eso? Y claro que no. Y cuando empiezo a investigar, todos los síntomas era yo. Aparte de que uno tiene una trayectoria, para los que nos conocen en la ciudad, saben la trayectoria que tenemos dentro del pueblo, pues de cristiano, que tenemos unas creencias, y daba mucha pena, quizás esa parte religiosa con la que hemos luchado también. No, este ministro en depresión, está endemoniado. Entonces uno prefería morirse callado, no tengo nada. Llegábamos a la iglesia, nos ponemos esa máscara que por ahí, ese sketch que está por ahí dice la depresión también sonríe. Nosotros muerto de la risa, tal. Yo me acuerdo que un día llegó a la iglesia, estaba recién llegado de Colombia y llegó a la iglesia, y estoy así, llego, abrazando a todo el mundo, y el mismo Manuel alegre, ya tratando, pero la mirada cambia automáticamente, parece mentira, pero la mirada es como cuando tú pasas todo el día llorando, estás triste, quieres aparentar que todo está bien y la gente se da cuenta porque en la mirada se refleja todo. No. Y yo me acuerdo que esa persona me abrazó, me dio la mano y me dijo, ¿qué te pasó? Yo venía de la casa, venía recién bañadito, me fui en una mototaxi, estaba fresquita, no pasaba nada, y llego allá y ¿cómo que qué me pasó? Me dijo, no, el mismo Emmanuel que se fue no es este. Y yo me quedé viéndolo así y me dijo, tu luz se apagó. Cuando él me dijo así, yo me desplomé y empecé a llorar y a llorar. Es más, no, mentira, recuerdo que no fue cuando yo me devolví a Venezuela. Yo vine a buscar a mi familia. Yo vine a buscar a mi familia y me devolví a Colombia. Y en esa visita fue que yo me di cuenta que tenía depresión. Y yo vuelvo a Colombia en depresión. Y ya es donde me sumerjo. Y cuando vuelvo ya vengo como en la etapa terminal. Pero me di cuenta que ni lo permita Dios, yo le digo. Entonces me di cuenta que no era algo que me había nacido en Colombia. Porque yo empecé a hacer una retroalimentación de todo lo que yo viví desde que estoy pequeño. Como decía anteriormente, eso va paulatino. Todas las experiencias. Entonces me di cuenta por un estudio que leí de un psicólogo ya iba a decir las experiencias que leí de un psicólogo que decía que nosotros en nuestra adultez tenemos nuestras preocupaciones, tenemos nuestras cargas, benditas sea la lluvia del Señor, está lloviendo. Que nos bendice y bendice nuestra tierra y sana nuestra tierra. Damos gracias a Dios por eso. Me doy cuenta que cuando yo entro en la etapa escolar, yo siempre fui una persona exageradamente obesa, entonces siempre las personas se burlaban de mí por mi aspecto físico. Luego cuando entro al liceo, entonces ya no soy extremadamente gordo. Cuando entro en la parte diversificada, pues que ya uno empieza que si las noviecitas y no sé qué, ya empiezo yo a buscar manera de cambiar mi mind, ser más delgado, pero entonces me ponía a entrenar en el gimnasio, pero entonces tenía otras preferencias, pues quizás no me gustaba jugar fútbol, me gustaba era jugar otra cosa. Entonces, cuando tocaba como aparentar, no, yo tengo que jugar aquí fútbol porque aquí está fulanita, me va a ver. Entonces la burla, el malo, la lata vacía, no sé qué. Cualquier infinidad de adjetivos que discriminaban, entonces todo eso iba sumando, aunque como yo también era bastante burlista, yo decía, no, eso a mí no me afecta porque él me dice y yo le digo 3 veces y la gente me respeta porque el que se meta conmigo sabe que yo le voy a decir 3 cosas más ofensivas y prefieren no decirme nada. Resulta que es mentira, eso también es una máscara. Claro, porque eso es como refleja lo que hay en el interior. Entonces luego la universidad, luego entro al trabajo, hasta que ya me doy cuenta de que yo creía ser un hombre autosuficiente, empoderado, que todo podía estar bajo mi poder, y me di cuenta que soy uno pequeño, una persona insignificante en la sociedad, sin fuerza alguna, y me doy cuenta de que no tengo potestad sobre nada y que todo se me salió de las manos, y es donde entonces, como tú dijiste, me caigo de esa nube y me doy cuenta realmente qué fue lo que se fue cultivando durante toda mi vida y sale. No, y que por ejemplo, principalmente yo, una de las cosas que me ayudó a salir de allí, primero cambiar, es como hay una, ¿cómo se llama eso? Una metáfora que yo uso siempre y lo aplico casi que a todo, pues.
Todo el que me conoce sabe es la parábola o la enseñanza de la telaraña y la araña. Es decir, tú puedes limpiar tu casa y quitas la telaraña y todo queda limpiecito. Pero si dejas la araña viva, al día siguiente de nuevo la telaraña va a estar presente. Es lo mismo. ¿Qué hice yo? Al quitar el estímulo primero era el exceso de trabajo, así que me alejaba de las personas. O sea, me metía en ese mundo, en la computadora, y tenía como, eso se llama alienación, creo que se llama, que estaba alienado de las personas, de todo el mundo, hasta de mis propios hijos, casi no compartía con ellos. O sea, son cosas que van contribuyendo a eso y que nos ayudan a saber si nosotros cambiamos el estímulo o cambiamos el estilo de vida, o sea, damos un giro, obviamente no vamos a seguir por esa misma ruta. Y eso fue lo que me pasó. Yo dejé ese trabajo, empecé a hacer otras cosas, empecé a salir. Ya la pandemia fue más suave porque en el caso mío, que yo soy especialista en educación física, yo me defendía como entrenador y todas esas cosas, no podía dar los entrenamientos, no podía ir a una cancha a jugar porque la policía llegaba y metía preso todo el mundo. Sí. Entonces era una locura. Entonces empecé a cambiar y empecé a salir, empecé a dar mis entrenamientos, empecé a trabajar en esas cosas. ¿Ahí fue donde nació el proyecto que empezaste a ir al italiano o ya tú estabas antes en la caja de agua cuando...? Empecé en caja de agua. Ahí fue cancha. Cuando iniciaste lo de la academia. Empecé a dar los entrenamientos, tenía después 2, 3 equipos y así fue creciendo poco a poco y eso eso fue lo mejor que me pudo pasar en mi vida en ese sentido para dar un paso adelante y atravesar eso y obviamente de la mano con Dios, porque yo todos los días oraba, le pedía, Señor, ayúdame, que yo de verdad no puedo con esto, ni siquiera es que nadie, si uno no decide uno mismo salir de allí y buscar ayuda, primero buscar la ayuda correcta, porque me acuerdo, una de las cosas que me ha marcado así es que la diferencia, escuchaba un predicador que decía que cuando Judas se equivocó y quiso mediar, quiso enmendar su error, buscó la ayuda, pero en un lugar y en las personas equivocadas, buscar a los fariseos, a esa gente religiosa que más bien lo acusaron, que si él busca a Jesús directamente o consigue el perdón y la redención, porque el Señor... Fíjate que hay algo que estás hablando que vuelve y nos enlaza. Y una vez una persona me dijo que un proceso saca la mejor versión o la peor versión de ti. Y yo me acuerdo que por muchos años la gente me decía también que yo sabía hacer muchas cosas y era bueno en muchas cosas. Yo había estudiado, me había preparado en varias diferentes áreas, profesionalmente hablando. Y era necesario también yo pasar por el proceso de la depresión. Yo sí recibí mucha ayuda espiritual también de personas, mis líderes, de tu persona. Que estuvieron ahí pendientes ya cuando estaba como en la etapa terminal, como estamos hablando ahorita, donde yo decía, ya yo reconocía, porque otro factor es reconocer. Aceptar y reconocer. Cuando ya tú lo aceptas, ya tú reconoces cuando vas a tener un episodio. Yo le llamaba episodio, yo estaba muy bien, tranquilamente, yo estaba tranquilo aquí, estábamos echando broma y de pronto sentí esa sensación como que me iban a dar una mala noticia o tenía un mal presentimiento, entonces eso se agudizaba y yo de una vez lo detectaba y le decía, me va a dar el episodio. Y hasta que yo no drenaba, no se me pasaba. Entonces, bueno, yo empecé a recibir acompañamiento de los seres queridos, pero principalmente mi búsqueda espiritual en la intimidad, a solas con Dios, pidiéndole a Él directamente que me ayudara, que no quería salir de ahí. Fíjate que cuando yo empiezo a salir de ahí, nacen los talleres que yo empiezo a dar de repostería, de diseño, a superarme. Yo mismo me puse el reto porque la gente me decía, pero si tú sabes hacer tantas cosas, reinvéntate en este país que necesitan personas como tú, profesionales que enseñen para los emprendedores. Empezaron a llegar todo ese montón de emprendedores y me pasó lo mismo que tú. Fíjate que tú fuiste profesional, pero fuiste contratado o fuiste un obrero, por ponerle un nombre, por tantos años hasta que tú dijiste, no, ahora yo no voy a ser un obrero, ni voy a ser yo voy a ser la empresa. Y a creer en lo que Dios le ha entregado a uno, porque a cada persona el Señor nos entregó un talento. Y es muy fácil detectarlo cuando le prestamos atención. Si tú ves que eres bueno, eres mejor que la mayoría en algo,
se te hace muy fácil eso. Y aparte de eso, como te gusta y todo eso, lo puedes hacer muchas horas al día Sí. y no te cansas. O simplemente si te cansas, pero con una sonrisa en la cara. Entonces allí es donde debemos enfocar nuestro esfuerzo. ¿Para qué? Para sentirnos plenos, porque a lo mejor en el momento no seamos millonarios, prósperos, todo eso, pero puedes vivir dignamente de algo que, aparte que te gusta, que el Señor te ha dado, Dios nos ha dado un regalo. Y otra cosa es que nosotros no hemos sido perfeccionados, nosotros no vamos a decir hemos sido 100% sanados, porque nosotros diariamente tenemos una lucha y lo de nosotros es espiritual, es algo que afecta directamente a las emociones, pero es esa búsqueda, esa intimidad con Dios la que nos da la fuerza para seguir adelante, nos fortalece y nosotros le pedimos a Él diariamente que renueve nuestra mente, que nosotros queremos estar a su altura, a su estatura. Reconocer que no sea podemos solos. su persona en nosotros. Entonces ustedes tienen personas a su alrededor, ustedes mismos evalúense cómo están, la situación económica que muchas veces nos afecta, familiar, un divorcio, la pérdida de un ser querido que quizás no se murió pero se fue del país, sus niños, cómo se están desarrollando en el colegio, si están sufriendo de bullying, si están sufriendo de algo que les esté afectando su vida emocional. Tengan en cuenta una lupa, hacerle seguimiento a eso, porque nosotros no sabemos qué realmente se está cultivando allí. Muchas veces los niños comienzan a perder el brillo. Por allí también hay muchos videos que dicen un niño feliz canta, salta, brinca, baila, habla, pregunta. Y nos quejamos, la mayoría de las veces lo vivimos porque por experiencia, pero no voy a hablar de más nadie, sino de mí, que uno a veces se queja porque los niños son demasiado inquietos, gritan mucho, hablan mucho, y resulta que me puse a leer y decían que los niños que hacen todas esas cosas son los niños felices. Más felices. Entonces yo más bien le pedí perdón a Dios, porque uno, ¿cómo te vas a quedar? Cállate, vete para allá. Un hijo feliz, tener un hijo sano, un hijo que te llena de que tu vida, como dice, una vida caóticamente hermosa. Igual que uno mismo, si tú te vas a dar cuenta, hermano, uno mismo, cuando tú estás plenamente feliz, ¿qué quieres tú? Salir a jugar, compartir, llegas, echas un cuento, echas un chiste, vamos a ver una película, vamos a hacerlo este fin de semana. Cuando uno realmente se siente mal, sé que lo primero que uno hace, o en lo personal yo, y yo sé que tú también, es aislarse. Yo me siento mal, tengo un problema, estoy en una situación, yo me quiero aislar de la sociedad, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me moleste, no quiero que nadie me interrumpa, quiero estar cerrado en mi cuarto, acostado, cerrar los ojos, dormir y olvidarme que el mundo existe, que no me moleste ni me escriba nadie. Cuando tú estás bien, más bien la gente me dice a mí, cállate loco, este loco habla hasta por los codos, preocúpense cuando no esté hablando. No, y que, como dije anteriormente, saber detectar o identificar que en una etapa de nuestra vida hay veces que no somos nosotros mismos, hay que reconocerlo. Y una vez que lo reconoces, buscar la ayuda, pero en los sitios correctos, como que primero en tus familiares más cercanos, en que tú ves que tú siempre te has querido, que siempre has estado en las buenas y en las malas, en esas personas que tú sabes que se preocupan realmente, y principalmente en Dios, que es el que tiene el control de todas las cosas, el que nos ha dado la vida y que tenemos que agradecerle. Entonces, si ya nosotros reconocemos que no somos nosotros mismos, estamos como en una situación súper difícil que está fuera de nuestro control, entonces vamos a pedir a alguien que pueda intervenir allí, que es principalmente Dios. Entonces, si nos agarramos la mano de Dios, ténganlo por seguro que vamos a poder sobrellevar la situación, vamos a atravesar el momento difícil, pero de la mano de Dios es como cuando estábamos bebés o niños, vamos de la mano de nuestro padre o nuestra madre, sabemos que íbamos seguros, íbamos confiados, no sabíamos por dónde íbamos, pero que íbamos a estar bien, eso es lo importante. Hay una palabra muy famosa que se canta en los cumpleaños que están en el libro de Josué 1:9 que dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios y voy a ir delante de ti a donde quiera que tú vayas. Entonces tengamos confianza, fe y esperanza, que Dios siempre va a ir delante de nosotros guiándonos y fuerza. Adelante que esto todavía no se acaba. Y que lo que no nos mata nos hace más fuertes. Y a los hijos de Dios todas las cosas nos ayudan para bien. Esto fue Generación Sin Límites. Episodio. El podcast. Episodio 8. Y nos fuimos. Sin Límites, el podcast.